Y saludamos aquí en Sapiens a una persona muy especial que nos va a hacer una revelación. Antonio Pérez Algás. Antonio, bienvenido a Sapiens. ¿Cómo estás, amigo? Encantado de estar con vosotros, con la audiencia, con Andorra y con todo el mundo. Antonio, has escrito un libro del cual vamos a desglosarlo, que nos da mucho que pensar, ¿no? 2085. Pero antes me gusta saber un poco más, para dar a conocer a los autores de libros, que nos expliques como un analista de mercados, del mundo financiero, del mundo económico, de este complejo mundo de cifras, números y de vaivenes, ¿por qué escribe un libro que podríamos hablar, que tiene hasta tintes orwellianos y futuristas? Te lo voy a explicar lo más rápido que pueda. Mira, yo tengo dos pasiones desde que soy muy pequeñito. Una son las humanidades, de hecho yo soy filólogo. A mí me ha encantado siempre desde muy chiquitín leer libros, pero vamos, por cientos, por miles. Pero tengo una afición muy grande dada por mi abuelo materno, que me inculcó desde muy chiquitín el tema de las finanzas. Entonces, mi vida siempre ha transcurrido dentro de esos dos raíles, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he dedicado al tema de las letras, de las finanzas, de la enseñanza, pero al cabo de un tiempo, pues cambié, me fui derivando más a por el tema financiero y, bueno, pues nunca he dejado de tener esa raíz humanística que también la aplico a los mercados. Lo que pasa es que el tema de los mercados y de los ciclos es algo que yo también lo he estudiado por mi cuenta y, bueno, digamos que son las dos vertientes de mi personalidad. Los tiempos que estamos viviendo, Antonio, entran dentro de estos ciclos financieros, de mercados vividos ya, o es, podríamos decir, una nueva era a la que estamos enfrentados y que no sabemos muy bien hasta qué punto esto puede llevar a un buen término o no? Me agrada muchísimo la pregunta, Ferran. Mira, yo te voy a explicar cómo surgió la idea de escribir el libro. No me da ninguna vergüenza decirlo, pero desde hace más de 25 o 30 años, desde que yo acabé la carrera, impartí clases y dirigí un centro educativo, etcétera, yo acabé saturado de leer. Entonces, bueno, yo estaba muy metido en los mercados financieros, he sido un trader, he sido un de estos que están 24 horas metidos en las pantallas y yo en mayo del año pasado estaba muy bajo de energía, estaba agobiado y fui a una persona que trabaja con energías en San Sebastián. Y entonces, a los 2 días de estar con él, que me dijo que estaba bajísimo, me surgió una especie de inspiración de escribir un libro. Y un día, cuando estaba con los mercados, dejé los mercados aparte y empecé a escribir. Y mi mujer, que me veía escribir como un loco, porque me puse a escribir como si las ideas me brotaran, fue una cosa llamativa, me dijo, oye, pero ¿qué haces escribiendo tan rápido? ¿Qué es lo que pasa algo en el mercado? Y le digo, no, estoy escribiendo un libro. Y me dice, uy, ¿estás escribiendo un libro? Digo, sí, va a ser una sorpresa. Entonces, a partir de ese día, que fue en junio del año pasado, empecé a escribir el libro del futuro. Te voy a decir una cosa, me surgió la idea porque yo desde hace mucho tiempo, como soy consciente del ciclo que venía, estamos ante un ciclo de 300 años nada menos. Desde 1720, a partir de la década de los 20, yo no sabía exactamente si iba a ser a partir de 2023, 2025, 2020. Yo sabía que en esta década se iba a producir un acontecimiento tan importante que iba a cambiar nuestras vidas de forma absoluta, en todas las vertientes. Es decir, estamos ahora, digamos, en una frontera, pero en una frontera muy importante. Entonces, para mí dotaba de un significado tanto a nivel financiero como a nivel, sobre todo, humanístico. Es decir, estamos ahora en crossroads, como se suele decir en inglés, ¿no? Estamos en un cruce de caminos que tenemos que atravesar. Lo que pasa que, como todo cambio, va a ser un cambio muy traumático. No voy a engañar a nadie, va a ser un cambio muy traumático. Yo podía haber escrito pues un
un libro, una tesis, o podía haber hecho una especie de ensayo al respecto, pero creo que es mucho más divertido y mucho más entretenido haberlo hecho de forma novelada, porque la gente se va a divertir muchísimo, también lo quiero decir, se va a divertir muchísimo, se va a apasionar muchísimo y creo que le va a enganchar mucho el libro. ¿Por qué lo has titulado 2085? Un año concreto. Porque son 101 años después de 1984 y 101 es un número que tiene, para los que conozcan de la numerología, del esoterismo y de otras ciencias ocultas, pues saben que es un número misterioso, un número pues que dota de un significado, de que hay cosas que se conocen y cosas que no. Entonces es un número muy misterioso. ¿Hasta qué punto has descubierto misterios de este número? ¿Hasta dónde has llegado tu investigación? Bueno, ya como te digo, tampoco soy un experto, he leído muchas cosas. El número 101 es digamos, una especie de portal en donde se abren múltiples acciones, tanto buenas como malas. Y bueno, en este caso en el libro sale constantemente repetido el número 101, que es el que marca el devenir de la trayectoria del libro. Bueno, Tuve la tentación de escribir 2084, pero dije, bueno, no, es que voy a hacerlo voy a dar un paso más, porque para que encaje todo, creo que 2085 es el número perfecto, con el 101 como añadido, ¿no? ¿me recuerdas a la división aerotransportada 101 en el desembarco de Normandía? Nada, es porque sí, la cifra. Vamos a entrar a hablar de Bien. tu libro. Vamos a hablar pues un poco de los capítulos, ¿no? Hay un apartado que me llama la atención, ¿no? Dice, ¿qué hace un chico como tú en un sitio como este? Esto nos lo hemos preguntado muchas personas durante nuestra vida, ¿eh? ¿Chico o chica? Bueno, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué pinto aquí? Cuéntanos. Bueno, hace referencia irónicamente a la canción de Burin de hace muchos años, que hace una chica como tú en un sitio como este. En realidad, bueno, tampoco quiero desvelar exactamente la narración del libro, pero sí voy a dar muchas pistas. Es decir, el protagonista soy yo, es decir, yo embarco en Madrid rumbo a Nueva York en un vuelo regular, con la intención de, me ofrecen un puesto de trabajo, que me ocurrió en el 2010, por cierto, esta misma situación. Y bueno, pues yo voy en el avión tranquilamente hasta que empiezan a suceder una serie de acontecimientos extraños. Yo al principio pienso que es una tormenta, según nos vamos acercando ya a la costa este norteamericana, cuando de repente pues observo como hay una serie de niebla extraña, una serie pues no lo sé, nos metemos con una especie de túnel que para mí me resulta al principio un poco extraño, ¿no? Porque hacía un día soleado, un día magnífico, había sido un vuelo espectacular y bueno, pues nos adentramos en una zona extraña que yo no sé describir. Entonces hay un momento en el que la tripulación se queda paralizada, nadie reacciona y soy la única persona en la que se mantiene la consciencia. Lo que pasa que pues eso es un momento un poco desgarrador, pues porque no sé exactamente qué es lo que ocurre, y ahí salen una serie de símbolos, entre ellos el 101, más una serie de símbolos como la X, que es un símbolo también ancestral en los tiempos, que se pierde en la noche de los tiempos, y de repente pues amanezco, digamos, en un aparato completamente diferente, muy desarrollado, de otro tiempo. Es decir, yo de repente, pues yo me siento en el asiento, cuando voy en el vuelo regular, me quedo meditando, que es algo que a veces suelo realizar menos de lo que debería, y entonces empiezo a rezar a mi Dios, y bueno, pues le pido por favor que me lleve a buen puerto, porque no sé qué es lo que me va a deparar todo aquello, ¿verdad? Entonces realmente amanezco, siento mucho frío cuando me pongo una manta, hay una sensación muy extraña, unos sonidos digamos, chirriantes, y de repente amanezco con mucha paz en un vuelo
que para mí, bueno, es una pasada, es un vuelo impresionante de otro tiempo. Y bueno, pues me doy cuenta viendo la revista, una pequeña revista de la línea comercial en la que estoy pone en mayo de 2085. Entonces, claro, me quedo alucinado, veo toda la nueva tecnología del avión, hay un centro comercial dentro del avión, la gente es altísima, la gente anda diferente, la ropa, todo es un mundo, entro en un mundo, digamos, a ver, como estoy en este programa lo voy a decir, es como un salto dimensional, es decir, es como si uno atraviesa el Triángulo de las Bermudas y aparece en otro mundo, ¿no? En este caso en otro tiempo. Te quería preguntar, porque cuántas veces en novelas, libros, en películas, pues se ha escrito eventos que al cabo de un tiempo han sucedido, ¿no? Desde, pues bueno, el evento del Titanic, Matrix, etcétera, etcétera. Nos podríamos remontar a Julio Verne. Y me pregunto yo cuando comentabas que te tuviste que poner a escribir casi de forma compulsiva, si realmente habías conectado con algo y se tenía que plasmar, porque es un patrón que se repite en muchas personas. Haciéndote un autoanálisis, Antonio, ¿qué opinas? Vuelvo al principio, Ferran, es muy interesante esta pregunta. Justo surge en un momento en el que yo estoy realmente muy bajo de energía. Estoy realmente agobiado con los mercados, mucho estrés, muchas horas, y entonces acudo donde esta persona que trabaja con energías. Y bueno, yo salgo de allí muy contento, no salgo perfecto, pero digamos que salgo con otro ánimo. Y a los 2 días, yo cuando me pongo a escribir, tardo en escribir 3 meses el libro, entre junio y septiembre, que yo pensaba que iba a estar mucho más tiempo. Y yo tenía la sensación, se lo comentaba a mi mujer, que yo era como si no fuera yo el que estuviera escribiendo, sino como si a mí yo es que había momentos que es que me iba al teclado, que yo nunca he escrito tan rápido, es que me iba, es que los dedos me bailaban, o sea, es que me surgían las ideas de una forma excepcional, algo que no me había ocurrido nunca, y estoy acostumbrado a escribir, pero no tan rápido, es decir, era como si me surgiera el agua a borbotones, eran ideas que yo mismo, incluso, Ferran, cuando acabo el libro, yo he leído de nuevo el libro varias veces y yo me llama la atención sobre muchas cosas de las que he escrito que me parecen, a ver, yo pienso así y reflejo lo que yo pienso, pero no todas las veces como están escritas, es que me llama a mí mismo la atención, es una cosa casi, no te voy a decir que es una escritura automática, pero es que la mano me volaba, o sea, es que es una cosa llamativa. Tenemos aquí la portada de tu libro. Hablas de dioses también, ¿no? Vemos en la portada. ¿Por qué? Bueno, el título es en inglés, es la versión que acaba de salir en inglés. Y bueno, la intención que he tenido yo, hombre, siempre tienes un objetivo de ganar algún dinero con el libro, pero realmente, a ver, me he gastado un dinero para tratar de publicarla. El problema, Ferran, si te quería comentar, ha sido más fácil escribir el libro, incluso traducirlo, que propiamente publicarlo. Tuve la oportunidad de publicarlo en un par de editoriales, pero las condiciones, claro, yo no soy una persona, soy un filólogo, pero que nunca ha escrito nada, es decir, yo soy una persona conocida en el ámbito, digamos, de mercado, sobre todo de chartista, en el ámbito de largo plazo y de ciclos, pero soy un total desconocido en el mundo de la literatura y de las letras. Entonces, hice lo posible, también fue una cosa un poco llamativa, que conecté, que es casi imposible conectar con la central de Planeta, que tienen bloqueados todos sus números y sus direcciones de correo, y les llegó a ellos el libro. Entonces me dijeron que les había encantado, les había apasionado el libro, pero que tenían overbooking para 2020. Esto pasaba justo en febrero de este año, justo a puertas de la pandemia. Entonces yo pensé, no, esto
esto tiene que salir ya porque se debe conocer, es algo que es que ya urge, es decir, es unas cosas, incluso muchas cosas de las que cuento en el libro están pasando ya. Entonces yo dije, bueno, me da igual, el dinero ya es secundario. Yo entro en Amazon, lo publico y Dios dirá porque es una Muy bien. cosa que no puedo esperar a 2022. Y hablas del New Order, el nuevo orden. Fíjate que curioso, te pongo aquí una imagen, quiero que la veáis. Cuando Sí, John Fitzgerald Kennedy fue a Berlín, en aquellos tiempos de la Guerra Fría, y entendía Berlín como aquella gran ciudad europea que estaba en la frontera del telón de acero, ¿no? Y fíjate lo que es curioso también, que hoy, domingo 30, cuando lo escuchen las personas, puede ser que hayan pasado los días, pero que domingo 30 de agosto del 2020, Robert Fitzgerald Kennedy vuelve a decir, Ich bin ein Berliner. Yo soy berlinés como su tío. efectivamente, sí. Y también dice, pues eso, ¿no? Que va a la primera línea de frontera en Europa, en esta ciudad berlinesa. ¿Tiene que ver algo, digo yo, con tu libro, Antonio, esta extraña coincidencia y que tú hables del nuevo orden? Bueno, en realidad el nuevo orden mundial existe desde Babilonia, es decir, no es algo que exista desde hace unos pocos años. Lo que pasa es que ha estado enmascarado bajo diferentes denominaciones que hoy se nos pierden en el tiempo. Lo que pasa, el asunto es que estamos ahora en un momento crucial en el que el nuevo orden mundial, digamos que va a dar el salto mortal, es decir, el salto mortal que nos va a hacer dar a nosotros y vamos a pasar a una nueva era, a un nuevo paradigma. Ya la civilización como la hemos conocido nosotros va a dejar de ser la misma. No hay casualidades, como dices tú muchas veces. Yo también sé que no hay casualidades, que todo responde a una causalidad perfectamente estructurada y perfectamente establecida, ¿no? Entonces, todos estos hechos, pues es que al final nos demuestran que las cosas pues van en un camino que yo he tratado de trazar. Antes me preguntabas acerca de por qué Dios sale en el libro. En realidad, digamos que la presencia de Dios en los humanos ha sido constante desde las primeras constancias que tenemos de los primeros habitantes de la Tierra. Siempre aparece una señal de algo que hay arriba, algo que luego con Jesucristo ya pues nos aparece una idea de Dios occidental, pero en todas las culturas existe alguien por encima de todos nosotros. Entonces, lo que el libro viene a desenmascarar es esta carrera frenética que el mundo occidental nos está llevando hacia un mundo en el que nosotros estamos sustituyendo a Dios. Nosotros nos hemos pensado desde hace ya mucho tiempo, sobre todo a partir de la Ilustración, en que, bueno, como decía más tarde Nietzsche, Dios ha muerto. Es decir, ese Dios ha muerto poco a poco, ha ido desembocando en que ya prácticamente la humanidad pues no necesita a Dios. Y en 2085 realmente la sociedad en que nos encontramos, gracias a la inteligencia artificial, gracias a la robótica y gracias a todos los adelantos que ya estamos viendo cómo se están acelerando en nuestros días, porque realmente desde hace unos 15 o 20 años el salto que se ha dado ha sido espectacular. Entonces, en 2085 realmente la gente vive muy feliz, y yo le llamo el paraíso 2.0, porque la gente ha prescindido de Dios, pero vive muy feliz. Es decir, la gente vive, es decir, prácticamente el 75, el 80% de las personas no tiene que trabajar, que esto es muy llamativo en el libro, se ¿Por qué? les ¿Por da qué no lo tiene que que trabajar? no Cuéntanos, tiene ¿por qué que no tiene? trabajar, es decir, de lo que hablan muchos economistas ya desde hace muchos años es del salario básico, del salario mínimo universal, o no sé qué denominación tiene exactamente.
Y esto, pues hay muchos economistas que saben que realmente va a ser así. Es decir, en el futuro no nos lo pueden decir, pero realmente en la época en la que yo me traslado, de esa manera que he comentado, las que trabajan son las máquinas, son los ordenadores, son los robots, es una inteligencia artificial, y solamente los cargos de mayor, digamos, de mayor nivel, de la gente mayor dotada, son las que se encargan de implementar, digamos, de crear todo este mundo, pero realmente el resto de las familias y de la gente estudia lo que son los estudios hasta, digamos, hasta los 18 años, pero según los baremos que tienen ellos, solamente los más dotados, los más inteligentes, son los que realmente se dedicarán a diseñar y a programar este nuevo mundo que cada vez trabaja menos gente. El problema es que en ese momento pues llegan a crear robots que son ya humanos, incluso con células humanas, que hoy en día pues ya se está, en algunos países ya se está haciendo y en otros seguramente también, pero no nos lo dicen, ¿verdad? Entonces, en este mundo en el que hablo yo, pues realmente yo en el libro llega un momento en el que no sé distinguir quién es un humano ni quién es un robot porque están perfectamente hechos. Entonces, hemos sustituido a Dios y entonces esa gente vive muy feliz, es decir, nuestros futuros humanos viven en un mundo feliz, es decir, en un mundo en el que pueden relajarse, viajar, hacer lo que les apetece, pero tiene una trampa, Ferran, tiene una trampa, es decir, es como un ¿Cuál es? caramelo envenenado. Es decir, la libertad se sustituye por la seguridad, es decir, son personas que van a estar dotados de todos los adelantos tecnológicos, van a poder viajar, van a poder disfrutar, van a poder hacer muchísimas cosas que nosotros ni nos imaginamos hoy. Lo digo para quien piense que el futuro pues va a ser horrible, va a ser, nos van a caer los demonios encima. No, realmente va a ser un mundo en el que para que el mundo no se revele, es como si le hablas a una persona de la Edad Media que va a tener democracia, entre comillas, que tampoco está muy bien implantada, pero bueno, tenemos una serie de libertades. Pues en ese mundo, dentro de 101 años, pues se avanza un poco más y en vez de, sí, tienen una aparente democracia, pero lo más importante es que tienen una sobreabundancia. Pero esa sobreabundancia y ese placer que van a disfrutar tiene una gran trampa. Es decir, todos los habitantes tienen una marca que verán en el libro en la cual van a estar perfectamente, controlados por el poder. Es decir, no solamente en Estados Unidos, no Has dicho una solamente en cosa antes, Antonio, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? La gente va a sustituir las libertades por la seguridad. Cada vez más se está clamando pasear por la calle más seguro, que cuando te vayas de casa no te ocupen la casa. Pudimos ver unas imágenes de un matrimonio jubilado que se fueron a comprar y le ocuparon la casa. Vimos y sabemos la impotencia de los cuerpos policiales ante estos eventos. Vemos cómo pues, hay parcelas de la criminalidad que se está exacerbando. Parece que todo sigue un patrón que, por ejemplo, tú explicas y que muchos vemos y que quizás detrás de todo alguien puede llegar a promover, porque si hay un problema y no atajas rápidamente con una solución, haces como sucede tantas veces, ¿no? En una carretera, en una curva, allí se está matando gente, no se hace nada hasta que llega un número que entonces ya empiezan a poner las medidas, las señales de seguridad, la disminución de velocidad, etcétera. ¿Tú crees que, dadas las capacidades de maniobra políticas, de gestión, hay problemas que se están exacerbando y que parece ser que no tienen rápida solución? ¿Atienden a un plan establecido que puede conllevar a esto que has dicho tú? Decir, oiga, yo la libertad ya no la quiero, yo quiero seguridad. ¿Esto qué Tú opinas? fíjate, Ferran, que la élite globalista mundial, en las declaraciones que lleva haciendo ya desde hace ya varios años, ponen como modelo a China.
te voy a hablar, por ejemplo, del archiconocido George Soros, te voy a hablar del infatigable, ¿cómo se llama?, el vicepresidente en la época de Nixon, ahora se me ha ido el nombre, bueno, no recuerdo ahora, luego lo digo, pero hay una serie de personas, o el mismo Bill Gates, hablando de lo bien que se había manejado la pandemia en China. Bueno, digamos que hay una serie de personas a nivel internacional que no es que sean la élite, son los portavoces de la élite, porque ellos no salen nunca a las pantallas. Es decir, estas personas están hablando muy bien de China. Entonces, por ejemplo, el movimiento que está surgiendo ahora en Estados Unidos a favor de la etnia negra, en realidad es un movimiento de corte socialista, comunista, que comenzó a principios del siglo XX con la Revolución Rusa. Lo que pasa que luego pues, se ha ido modificando. Es decir, lo que a las élites les resulta mucho más cómodo es un estilo China Style, es decir, un modelo chino mixto entre el capitalismo y entre el socialismo. Es decir, un modelo que tiene a la población perfectamente vigilada y además producen y, bueno, pues en este momento, claro, trabajan, pero llegará un momento en el que esa gente pues dejará de trabajar, pero estará muy bien cuidada y tendrán una vida muy placentera. Pero realmente yo hay una parte en el libro en el que voy con la persona que me vigila o que está conmigo, pues que cuando pasamos cerca de porque la narración, digamos, del libro transcurre entre la ciudad de Washington y la de Nueva York. Prácticamente toda la novela transcurre en Washington. Entonces hay un día que voy a ver Nueva York totalmente cambiada, es impresionante, bueno, mantiene lo que es lo que hoy en día conocemos, pero muy transformada. Entonces, cuando pasamos a lo de la Estatua de la Libertad, le digo, bueno, ya esta estatua ya no tiene mucho sentido, tendrán que crear la estatua de la seguridad. Y entonces el hombre, pues bueno, pues se ríe y dice que posiblemente. También en tu libro... Perdona, Ferran, la persona que se me había olvidado antes comentar era Henry Kissinger, que tiene ya 97 años y sigue, a sus 97 años, sigue mandando mucho. Bueno, Antonio, hay personas en el ámbito hollywoodense, en el ámbito político, en diferentes ámbitos, que parece que tienen como una reversión de la entropía celular, ¿no? Como si hubiesen encontrado cierto, no vamos a decir así, elixir de la longevidad, que esto ya se descubrió casi de forma casual o no en el antiguo Egipto, ¿no? Ingiriendo partículas de Hormuz, un oro fundido, refundido y vuelto a fundir, que ya dejaba de tener aquel tono dorado, sino a un tono más como platinoso, más plateado, y les daba una longevidad muy fascinante, la verdad, ¿no? Y hay personas en los Porque ámbitos de todas poder estas personas, sí. que parece ser que hayan descubierto este elixir de aquella eterna juventud energética, además. También hablas de el libro de las revelaciones. Cuéntanos, porque cuando una persona habla del libro de las revelaciones, es que algo sabe, Antonio. Bueno, en realidad está tomado en plan irónico. En realidad, bueno, el libro de las revelaciones no es exactamente lo que uno se podría imaginar desde el principio, sino que el libro de las revelaciones lo que indica es cuando el protagonista del libro se va dando cuenta realmente de lo que hay en este mundo. Es decir, al principio, pues, imagínate, llega allí, le hacen una serie de comprobaciones, le hacen una serie de test de todo tipo y entonces él llega a un momento en el que se da cuenta cuál es la trampa de este mundo tan magnífico, incluso en el libro yo hablo de que este personaje está confinado, es decir, ya hablo de un confinamiento. Hay varios aspectos del libro que tampoco quiero desenmascarar que se están cumpliendo. Es muy importante, Ferran, sí que quería hacer un inciso en que yo en el libro, a pesar de que es 2085, durante el libro hay una persona
de la NASA, el director de la NASA, que está con el protagonista, le revela una serie de cosas de por qué se ha llegado a ese mundo. Entonces, digamos que lo que él le revela es lo que acontece en la década de los 20. Entonces, él le empieza a revelar una serie de cosas que están ya aconteciendo, es decir, que hay un virus, no es el virus que... atención, que yo el libro lo escribí en verano, no lo escribí durante la pandemia. Yo revelo en el libro que hay un virus que llega a trastocar todo el mundo, no todo el mundo, pero prácticamente todo el mundo. Se desarrolla en principio en Estados Unidos, pero al final afecta a todo el mundo. En Europa hay una serie de revueltas, de semiguerras, de la gente se tiene que quedar confinada en casa. Es algo que yo, cuando surge todo esto y veo lo del confinamiento, lo del virus y todo esto, me llama la atención porque, hombre, no es exactamente lo mismo, pero el resultado al final es igual. Es algo que yo ni me podía ni imaginar cuando escribí el libro. Por eso te digo que hay algo de precursor o de iluminación en ese momento cuando yo escribo el libro, porque lo que está aconteciendo ahora mismo, esta especie de unrest, como dicen los ingleses, o de ansiedad por la situación, es algo que se ve claramente en el libro cuando se narran los hechos de la década de los 20 y por qué se llega a esa sociedad, digamos, que es el pretexto, es decir, el virus o lo que sea que hay actualmente o lo que en mi libro se ve por el virus o las revueltas que suceden, lo único que hace es adoptar por parte del nuevo orden mundial o por parte de las élites globalistas pues un sistema de máxima seguridad. Es decir, dotar a la sociedad de una inteligencia artificial, dotar de un mundo muy feliz, muy tranquilo, pero la libertad... Es decir, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay una señora muy mayor que sale en el libro que, por ejemplo, tienen injertada un aparatito que les controla todo, hasta dónde viajan, dónde van, qué es lo que están comiendo. Si una persona se pasa de los niveles de colesterol, pues le dice que no puede seguir comiendo pasteles o no puede seguir comiendo carne. Te citan para que vayas a un ambulatorio, el cual ya pues no existen médicos, no hay farmacia. Es muy importante en el libro, Ferran, que tú has tocado muchas veces en tu programa, todo el tema de la energía libre, la energía electromagnética. No existe combustión, no existe ya la gasolina, todo funciona por energía electromagnética, adaptada a todo tipo de vehículos, son rapidísimos, toda la tecnología de enfermedad, pues hay unas cápsulas en las que la persona se introduce y todas sus dolencias pues quedan resueltas. Y luego un tema, para que se vea que el mundo es muy feliz, aquella persona que haya entrado en depresión, en estrés o se encuentre mal, pues entra en una cápsula donde pues le dan un chute de serotonina o de una energía muy potente que llega a estar bien. Es decir, el problema médico es una de las mayores satisfacciones de esta sociedad, pero tiene el problema de que, tampoco lo quiero desvelar mucho, pero es decir, tiene la trampa de que esta élite mundial lo que está preparando es realmente que todo el mundo esté muy tranquilo, muy feliz, muy contento para prepararles para el final, digamos, bueno, no un apocalipsis, pero más o menos, es decir, acabar con la humanidad. Al final, la humanidad para las élites globalistas no les servimos para nada. Realmente ellos ya van dotando, una vez que alcancen ya la absoluta, el 100% de que los robots y las máquinas y la inteligencia artificial lo llegue a dominar todo, el ser humano sobra, realmente sobra. Entonces, bueno, pues digamos que... y hay un aspecto muy importante, Ferran, que también quiero remarcarlo antes de que se acabe el programa y que vosotros habéis abordado para vuestra audiencia magnífica, muchas veces, es el tema de la mente. Es decir, en el libro se habla que el mundo ha desarrollado mucho el hemisferio izquierdo, es decir, ha desarrollado mucho lo que es la inteligencia. Y a estos robots se les va a dotar de una inteligencia que en un momento dado será superior a la nuestra y nos podrán llegar a dominar y nos dominarán. El problema es que el ser humano no ha, es decir, las élites lo que han procurado es que digamos, el hemisferio derecho haya sido soterrado, haya sido anulado,
haya sido menospreciado, ridiculizado, toda la capacidad que seguramente el humano tenía de telepatía, de telequinesis, ¿se dice, Ferran? Telequinesis, sí. Telequinesis, lo que es la radiestesia, lo que es la cimática, es decir, una serie de características que el ser humano tenía, la intuición, que tenía desde posiblemente hasta la Edad Media, todas aquellas esoterismos, todas aquellas malvadas brujas que nos hacen ver que eran malas, malísimas, pues conocían un montón de remedios incluso a través de medicina. No hay más que recordar pues a los grandes sabios que acontecieron después, el mismo Newton, Descartes, todas estas personas conocían perfectamente lo que era el conocimiento profundo antes de que llegara la medicina moderna, antes de que llegara la ciencia moderna, la astronomía, la astrología. Es decir, había unos conocimientos ancestrales que, por ejemplo, en la zona de Persia, cuando se habla de los reyes magos, no es que fueran unos reyes, tú ya lo sabes muy bien, sino que era gente con unos profundísimos conocimientos que se han ido perdiendo o se han ido ridiculizando. Es decir, tú a una persona que puedes decir que tienes mucha intuición o que tienes telepatía o que tienes esa serie de capacidades y prácticamente eres ridiculizados porque el mundo en el que nos asentamos es un mundo completamente material. Nos olvidamos en que con nuestra mente somos capaces incluso de doblegar a la inteligencia. Hay un poder mucho mayor, mucho más importante y mucho más decisivo en la vida de las personas, pero a la gente que nos domina no les interesa que desarrollemos esas capacidades. Fíjate, Ferran, que ya hay un momento en el libro que comento, hay muchas citas sobre el Nuevo Testamento y sobre la Biblia. Cuéntanos. Yo, por ejemplo, cuando Jesús dice, pedid y se os dará, claro, la gente piensa que el otro día hablasteis del programa, que tú hablaste perfecto, me encantó el programa, fue fantástico. La experiencia de Jovencito, cuando tú pides, no quiere decir que tengas que estar llorando ni rezándole en un banco delante de un templo a tu Dios, ni a una divinidad, ¿no? Realmente tú tienes que poner de tu parte, Dios está contigo. Si tú pides algo con buena voluntad, algo bueno, pues tú vas a proyectar esa energía positiva, es decir, lo dejamos. Entonces yo creo que el Evangelio, como ha sido escrito por escribas, y ya se sabe que en el concilio de Nicea, pues en el 325, pues se cogieron y se quemó lo que se quiso y fueron realmente personas adictas a Constantino los que realmente no fueron ni siquiera los obispos que había en aquella época a Nicea, sino que fueron una serie de patriarcas pues con el propósito de desterrar pues, las corrientes que había, como por ejemplo el gnosticismo, que se ha ridiculizado hasta extremos, que hoy es algo de gnosticismo y piensas que eran una especie de anacoretas que vivían ahí pensando que la carne era mala, que no nos teníamos que reproducir. Es decir, todo eso se ha manipulado para realmente que dependamos de una serie de estructuras, tanto eclesiásticas como políticas, desde hace mucho tiempo, para que el hombre no desarrolle, el ser humano no desarrolle sus propias capacidades, que las tenemos ahí, pero que, digamos, están adormecidas. Creo que estás de acuerdo, ¿verdad, Ferran? Hicimos un programa en Xavi en el cual hablamos de la glándula pineal, que en aquellos prototiempos la teníamos activada, nuestros ancestros. Alguien, como siempre, quiso pues ir un poco más allá y usurpar el poder de gestión de aquellos dioses. ¿Y qué hicieron? ¡Zas! Nos cortaron la glándula pineal, no propiamente dicha, sino la menguaron, y de allí pues la telepatía desapareció, la comunicación era telepática, pensabas, enviabas información, que es lo que están haciendo ahora, de alguna manera, estas inteligencias artificiales. En textos budistas también habla de este evento. ¿Y qué sucedió? Pues nos explican que hay el mito de la Torre de Babel, que de allí salen todas las lenguas. Y es que es verdad. Si de golpe y porrazo tú tienes comunicación telepática y no te puedes comunicar, ¿qué haces? Claro. Empieza una fonética, empieza pues una manera muy incipiente de comunicarse,
Y esto ya sucedió. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Y si desde otra línea de tiempo se está acelerando ciertas cosas, utilizando lo que se llama las élites? A lo mejor no son tan malas como nos pensamos, ¿eh? Pero hay una inteligencia artificial en la cual, si te acercas astralmente, ves que es un sistema computerizado muy complejo, que está haciendo lo que está haciendo porque quiere revertir un pasado en el cual se fracasó en muchas cosas y quiere establecer este nuevo orden mundial basado en, pues hablabas muy bien, ¿no?, del hemisferio derecho, que es donde hay la parte creativa. Dejemos la parte creativa, que sean felices, pero que sean un poco autómatas. Porque esta gente, estos seres que habitan el planeta Tierra, pues no son tan buenos como nos pensamos que son. Incendian bosques, pegan, violan, roban, asesinan, matan. Tampoco es tan bueno el habitante. No todos, evidentemente, Antonio, no tenemos que encender el ventilador, pero que quizás hubo un error muy grande en la creación en sus orígenes, porque ya en la Biblia habla de que dos ciudades, Sodoma y Gomorra, y mirando fotos de satélite vemos por donde más o menos estaban ubicadas, que sí que se les pegó un pepinazo atómico y desaparecieron quemados por un olor a azufre, etcétera, etcétera. Nos hace pensar, déjame especular ya, y que en tu libro seguro de alguna manera lo tocas, de que si se está rectificando, modificando algo que se cometió un error, un craso error en el pasado de aquellos prototiempos iniciales. Pregunto. Vaya pregunta, ¿eh? Yo entiendo lo que dices y es un tema que me apasiona, ¿verdad? Y sobre el estudio de la Biblia y sobre los acontecimientos y sobre la maldad, sobre la bondad del hombre, pero yo creo que las élites muy desde el principio han estado muy presurosas para enfrentarnos unos con otros. No tienes más que ver la sociedad, no solamente la sociedad actual, sino la pasada, que es una historia de luchas y de guerras entre buenos y malos. Es decir, tenemos constantes. A ver, en España, pues el que no es del Barcelona es del Real Madrid, el que no es de derechas es de izquierdas. En el mundo pasa lo mismo. Ahora la confrontación que hay entre el tema este de raza negra con la raza blanca, que además tendrá un desarrollo, creo que va a ser terrible en Estados Unidos, y todas las confrontaciones que hay normalmente a nivel mundial, entre Oriente Medio, entre los musulmanes, los judíos, es decir, todos estos temas no son porque realmente, a ver, nosotros sí podemos tener una semilla de maldad ahí guardada, pero realmente quien provoca que aquello se riegue debidamente, pues son personas que nos tratan de confrontar y que alientan y que dan un poco de alimento o mucho alimento a las personas para que nos confrontemos, porque yo al final, haciendo pues un poco resumen de nuestra forma de ser como personas, realmente yo no veo en que tengamos que estar enfrentados por nada. Son cosas absolutamente absurdas. Es decir, el hombre, si no desarrolla su hemisferio derecho y está en consonancia con los demás, tú date cuenta, Ferran, mira, y hay una cosa que sí es muy importante, que no se nos explica. En la Edad Media siempre se nos habla que es una etapa oscura, que es una etapa donde había unos señores feudales que mandaban a la gente y que nos tenían poco menos que esclavizados. Las comunidades cristianas y, bueno, y en cada zona o en su mundo eran sociedades que eran autónomas. Existía el trueque, existía una vida pues muy placentera donde no había una comunión entre las comunidades y no había, es hasta el momento, justo al final de la Edad Media, cuando ya surgen ya más el tipo guerrero o el señor, que ante las invasiones que ellos mismos van provocando, los que le dicen, oye, si nos dais un diezmo o la misma iglesia, si nos dais tal, nosotros os protegemos materialmente y nosotros os protegemos el alma. Entonces, de esta manera, pues al final, pues la sociedad pues se destroza. Pero mira, yendo más al libro, yo lo que trato de explicar en el libro, yo contacto con mi familia en 2019, que es cuando se escribe el libro. Es decir, yo cuando voy en el avión me quitan el móvil porque estaba prohibido llevar móvil
en esos aparatos se quedan muy asombrados cuando ven mi móvil, ¿verdad? Entonces, porque es muy antiguo, claro. Entonces, bueno, pues en ese momento yo pues me lo requisan y luego les pido, por favor, cuando estoy confinado en la NSA, que es la Agencia de Seguridad Norteamericana, me quitan todo lo que tiene el móvil, que prácticamente no se podía ver nada, les digo, por favor, es simplemente para ver las fotos. Entonces hay alguien, bueno, pues ya se verá en el libro, que bueno, pues simplemente me deja las fotos y me doy cuenta que puedo actualizar el WhatsApp, pero a unas determinadas horas. Es decir, a unas determinadas horas que siempre suman el 1:01 a las 11:01 o a la 1:01, es decir, a ciertas horas. Entonces, yo me doy cuenta en el libro, es decir, que los mundos, estamos viviendo en mundos paralelos. Es decir, lo que es el tiempo y lo que es el espacio realmente es algo que nosotros hemos creado o nos lo han dado, pero realmente las variables tiempo y espacio realmente no existen, porque yo en 2085 estoy contactando a través del WhatsApp, llego a hacer al final del libro, antes de escaparme de 2085, que me escapo de una forma muy curiosa y que la gente le va a llamar mucho la atención. Tú te acordarás la famosa cámara que hay en la Gran Pirámide, donde se mete Napoleón, donde se mete también Carlomagno, donde se metió también pues, gente de relieve y que salieron renacidos. Pues yo escapo de 2085 de esta manera, pero a lo que voy es que los mundos en definitiva están digamos, planeando en diversos planos y hay momentos en los que se unen. Entonces, si tú desarrollas esas capacidades que tenemos dentro, pues realmente puedes visitar esos mundos. Lo que pasa es que, claro, estamos en un estadio, pensamos que con nuestra inteligencia somos los dioses, por eso hablo de dioses del universo, cuando realmente la inteligencia para mí es lo más básico que el ser humano tiene. Es decir, el ser humano desde que es primitivo, lo primero que ha hecho es desarrollar su inteligencia, pero de forma muy básica, es decir, hasta los extremos que se llegarán en 2085, pero hay esa parte más importante que es la que nos conecta con otros mundos, con el Dios universal, con la naturaleza. Es decir, tenemos una conexión que vamos perdiendo y cada vez confinados más en nuestras casas, ya con la pandemia, pues ya claro, ya tan confinados, es imposible conectar y realmente conectar con el exterior, ¿no? Con el mundo tan impresionante que tenemos fuera de nosotros. Y ya te digo, vosotros lo habéis abordado en vuestros programas, que el espacio-tiempo realmente es algo que es relativo, ¿no? Y para acabar, bueno, mira, aquí te pongo Antonio 101, ¿no? Dos mundos diferentes, solo separados por una especie de membrana, ¿no? Que es el cero. Todo tiene su mensaje, sin lugar a dudas. Para acabar, en tu libro hablas ya pues, de una cuenta atrás y de Aeropuerto 2085. Brevemente, cuéntanos. Aeropuerto 2085 es lo que te venía a contar, ya es el final del libro. Hay unas personas en Estados Unidos que se llaman resistencia. Digamos que son las personas que se oponen, pero son muy poquitas ya, porque realmente en un paraíso, pues realmente ¿para qué vas a protestar, no? Realmente a la gente la han adormecido, mediante este instrumento, este dispositivo que todos y cada uno llevan, pues les bajan las vibraciones de tal manera pues que nadie está despierto para ver la realidad. Entonces hay un grupo que los llamo yo disidentes o disidencia, que por cierto ya estoy empezando a escuchar por los medios de comunicación generalistas, que ya empieza a haber disidencia en Alemania, disidencia en Inglaterra, disidencia en Estados Unidos. Y el término disidencia va a ser muy importante. Entonces, en estos tiempos va a quedar muy poquita disidencia. Entonces, yo tengo la oportunidad en el libro, me presentan a personas, bueno, también quiero decir que en esa época todavía siguen existiendo las religiones, pero las tienen desmarcadas, es decir, son grupitos de gente que quedan como al principio fue la Iglesia, es decir, en reuniones casi particulares. Reuniones casi particulares. La única religión que tiene importancia en 2085 es la religión judía, porque será, ¿no? Es curioso.
Pero el final del libro, para no enrollarme más, Ferran, que ya verás que soy, que me pongo a hablar como una máquina, el aeropuerto 2085 significa el momento en el que se hallan las coordenadas para poder salir de ese mundo que al final es diabólico. Es decir, ya te he dicho que tiene una gran trampa y esa trampa, pues el personaje se da cuenta y no quiere vivir esa extinción que al final se va a producir no solamente con él mismo, sino con toda la raza humana. Entonces, a través de unas personas que están, yo le llamo la sabiduría conciencial, es decir, esas personas tienen una sabiduría conciencial que es la que les permite hacer cosas como, bueno, pues lo que hiciste tú en tu juventud, quizá porque tú tengas desarrollada quizá esa capacidad, pero que todos podemos desarrollar. Entonces, yo en ese momento, Aeropuerto 2085, hago alusión un poco pues, a las películas de aeropuertos que hemos vivido en los años 70 tan catastrofistas, pero en este momento él sale de ese mundo a través de una, digamos que la parroquia que se llama la parroquia de St. Patrick's en Washington, que es católica, pues él se refugia, es un poco el refugio de él y de cierta gente un poco que está en contra del sistema, aquel, y entonces pues ve que hay una cámara subterránea de hace muchos siglos que tiene una serie de salidas y de entradas y dentro de una de ellas pues hay una, digamos como una especie de sarcófago de piedra en el cual pues se ve que hay una energía telúrica impresionante. Ya sabes que normalmente en las iglesias, en los lugares sagrados, pues hay muchísima energía. Entonces, pues lo ve, le dice su amigo de allí que sí que puede salir, le dan unas coordenadas a través de alguien que tiene la NASA infiltrado, a través de lo que conoce él, a través de su móvil que ha podido conectar con su familia, y a través de estas coordenadas, pues es, digamos, Aeropuerto 2085, que es como sale el protagonista, en este caso soy yo, sale de ese mundo y la verdad es que es muy, muy emocionante. Yo solamente quería añadir, Ferran, que, a ver, es una obra que toca todos los puntos de vista, es decir, no es un monotema el libro, es decir, abarca todos los temas de la sociedad, desde la religión, la moda, la tecnología, es decir, es una obra tan completa que cualquier persona se dedique a lo que se dedique, le va a resultar muy, muy interesante y además es una obra también muy cinematográfica, porque es una obra, yo te digo por la gente que ha leído el libro, que es una obra que engancha, pero también suelo decir yo que tú tienes que enganchar la obra, porque la obra tiene mucho sentido profundo, o sea, aunque es muy apasionante, pero tienes que buscarle el sentido, tiene un sentido del cual hemos hablado antes que sin ese poder que tenemos nosotros dentro, la sociedad, la humanidad, va directamente a un mundo materialmente muy feliz, pero lamentablemente pues va al caos espiritual. La prisa que hay por encontrar estas puertas estelares para entrar en el universo paralelo, Antonio, te puedo decir que son ya de velocidades impresionantes. Algo se sabe que puede suceder y que quizás, vete tú a saber, yo siempre lo dejo ahí, que si lo que está plasmado en tu libro y tú mismo te lo has leído 3 veces, es que no has sido un canal de eventos venideros. Lo dejo ahí. Antonio Pérez Algás, como siempre, muchísimas gracias por compartir, por explicarnos pues este apasionante, quizás novela predictiva que como decías también, hay eventos que ya están sucediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ferran, a ti y a toda tu audiencia en Andorra y en todo el mundo, porque en todo el mundo lo podemos escuchar. Y amigos y amigas, como siempre, te lo he dicho aquí por encima de todo. Y activando, ya que hablábamos del hemisferio derecho, pues vamos a activar la creatividad y quiero que saquéis vuestras propias conclusiones. Un abrazo y muchas gracias.